Avance. Todo está a punto de cambiar en Valle Salvaje. Capítulo 247. Adriana ha tomado una decisión: revelar a Mercedes la verdad sobre la propiedad de las tierras. El 4 de septiembre, el sol caía lento sobre el valle. Una luz dorada, polvorienta, como si el propio lugar guardara un secreto antiguo. El aire olía a tierra seca, a pinos y a misterios. Pero para Adriana Salcedo de la Cruz, nada de eso importaba. Dentro de ella ardía una tormenta, mezcla de dolor, rabia y determinación. Cada paso hacia la mansión de los duques era un eco del juramento hecho a su padre, Evaristo, y a la tumba aún fresca de Julio. Sabía que no eran muertes aisladas. Estaba convencida, eran eslabones de una misma cadena de avaricia y engaño, tejida por José Luis de Salceda y su esposa, Victoria. El corazón le golpeaba fuerte en el pecho. No iba a hablar todavía de asesinato ni de traición. Hoy, el primer golpe sería más sutil, pero igual de certero: el dinero, la deuda, esas tierras que nunca debieron dejar de ser de los Salcedo de la Cruz. Adriana se detuvo frente al portón de madera. Se vio reflejada en el bronce, una mujer joven, con la llama de Evaristo brillando en sus ojos. Alzó la mano y golpeó con fuerza. El sonido retumbó en la tarde silenciosa, un desafío abierto contra décadas de mentiras. El mayordomo apareció sorprendido. Adriana no pertenecía a ese tablero ordenado que los Salceda habían creado. «Deseo ver al duque», dijo, firme, sin titubeos. «Es un asunto urgente». Mientras tanto, José Luis estaba en su estudio. Un santuario oscuro, con olor a madera vieja, cuero y tabaco. Sostenía una copa de brandy, pero el líquido temblaba en su mano. La muerte de Julio lo había golpeado como nunca. Por primera vez en su vida, el orgulloso duque se sentía viejo y vulnerable. La fachada del duque comenzaba a resquebrajarse. Detrás, ya no quedaba el hombre poderoso de siempre, sino alguien perseguido por sus propios fantasmas. Cuando le anunciaron la llegada de Adriana, un chispazo de irritación le recorrió el cuerpo. ¿Otra vez esa muchacha? ¿Acaso no tenía suficiente con su duelo como para aguantar las impertinencias de la hija de Evaristo? «Que pase», ordenó con voz áspera, vaciando de un trago la copa de brandy. Buscaba en el alcohol la fuerza que le faltaba. Adriana entró con la cabeza erguida. Sus ojos recorrieron el estudio. Los retratos de antepasados con miradas severas parecían juzgarla desde las paredes doradas. Pero no se dejó intimidar. Sabía, en lo más profundo, que su sangre le daba más derecho a estar allí que el hombre que la miraba con desprecio desde su sillón de cuero. «Duque», empezó, su tono era formal, pero tan afilado como un cuchillo. «Adriana», replicó él, sin levantarse. «No es un buen momento. La familia está de luto». Su voz, grave y cansada, buscaba apelar a una decencia que rara vez practicaba. «Lo comprendo perfectamente, señor», respondió ella, acercándose a la enorme mesa de roble que lo separaba. «Todos lloramos a Julio. Pero hay asuntos que no pueden esperar más». José Luis arqueó una ceja. «Ah, sí. ¿Y qué asunto es tan urgente que no respeta el duelo de mi familia?» Adriana apoyó las palmas en la mesa, inclinándose hacia él. Sus ojos se clavaron en los suyos. «La deuda. La deuda que mantiene con mi familia por el alquiler de las tierras. Ha pasado demasiado tiempo, y necesitamos ese dinero ahora». Una carcajada seca, sin rastro de humor, salió de los labios del duque. «¿Dinero? ¿Vienes a hablarme de dinero en un momento como este? Tienes la misma falta de tacto que tu padre». El nombre de Evaristo cayó como gasolina sobre el fuego. Los labios de Adriana temblaron, pero no retrocedió. «Mi padre era un hombre de honor. Un hombre que cumplía su palabra, algo que en esta casa parece haberse olvidado. Le exijo que pague lo que debe, ni un día más». José Luis se levantó despacio. Aunque debilitado por el dolor, su figura seguía imponiendo. Rodeó la mesa, acercándose con paso firme, usando su presencia como un arma. «Ten mucho cuidado, muchacha», susurró con una amenaza fría en la voz. «Estás tentando a la suerte. No estás en posición de exigir nada», escupió el duque, con tono de desprecio. «Vives en mis tierras, comes de lo que producen mis campos. Un poco de gratitud no te vendría mal». «¿Gratitud?». La voz de Adriana se quebró un instante, no de debilidad, sino de pura indignación. «¿Gratitud por qué? ¿Por habernos arrebatado lo que era nuestro? ¿Por haber condenado a mi padre a morir lejos de su hogar, creyéndose un fracasado? ¿O por haber silenciado a Julio cuando se acercó demasiado a la verdad? No me hable de gratitud»,
Duque. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado del estudio. Una acusación tan directa, que a José Luis le recorrió un escalofrío. En los ojos de Adriana ya no veía la insolencia de una campesina. Veía la determinación de una enemiga, alguien que conocía sus secretos. El recuerdo de Julio, de sus preguntas incómodas, se mezcló con la sombra de Evaristo. La duda empezó a corroerlo por dentro. ¿Y si ella sabía más de lo que aparentaba? No sé de qué estás hablando, masculló, retrocediendo un paso. Estás diciendo locuras. El dolor te hace desvariar. No estoy loca, sentenció Adriana, firme, con una voz que retumbó en la sala. Sé perfectamente que mi llegada a Valle Salvaje no fue casualidad. Fue parte de su plan, suyo y de su esposa. Creyeron que podían manipularme, usarme como una pieza más en su juego. Pero se equivocaron. Mi padre y Julio son víctimas de la misma mentira. La misma trama que rodea la propiedad de estas tierras. Y le juro por la memoria de mi padre, no descansaré hasta que la verdad salga a la luz. Le juro que Valle Salvaje volverá a ser de los Salcedo de la Cruz. Y usted, duque, pagará por todo el daño que ha hecho. Dio media vuelta y salió del estudio. Dejó tras de sí a José Luis, pálido, tembloroso, desplomado en su sillón. La copa de brandy quedó olvidada sobre la mesa. Las palabras de Adriana resonaban en su cabeza como un eco fúnebre. Ya no era una simple molestia. Era una amenaza. Una amenaza existencial, justo cuando más débil se sentía. Entonces la puerta se abrió, suave, silenciosa. Victoria entró con la gracia de un felino. Sus ojos fríos, calculadores, captaron la escena al instante. Su marido desencajado, el aire cargado de tensión. La he oído, murmuró, con voz baja pero cortante. La hija de Evaristo tiene más veneno del que pensaba. José Luis levantó la vista, los ojos rojos de rabia y miedo. Sabe algo, Victoria, o al menos lo sospecha. Nos acusa de todo. Incluso, de la muerte de Julio. Victoria se acercó despacio, le puso una mano en el hombro. No era un gesto de consuelo, sino de dominio. Un recordatorio de quien sostenía las riendas. No seas necio, José Luis, susurró ella, con una sonrisa gélida. No sabe nada. Son solo las divagaciones de una niña resentida, dijo Victoria con frialdad. Pero peligrosa, sí lo es. Su pasión es contagiosa, y podría llegar a oídos de quien no debe. ¿Y qué hacemos?, preguntó José Luis, con la voz teñida de desesperación. No tengo fuerzas para otra batalla. La muerte de Julio me ha vaciado. Victoria lo miró largo rato. En sus ojos no había ternura, solo una mezcla de desprecio y cálculo frío. La debilidad de su marido era un obstáculo, pero también una oportunidad. Tu error es querer enfrentarte a ella de frente, susurró, con una voz suave y letal. Eso es lo que ella espera. Eso le da fuerza. Hay que golpearla donde más le duele, cortar la raíz de su poder. ¿Y cuál es esa raíz?, inquirió él, ansioso, como un náufrago aferrado a la voz de su esposa. Una sonrisa apenas visible se dibujó en los labios de Victoria. Rafael. Ese muchacho es su fuerza, y su debilidad. Está ciegamente enamorado de ella. La apoya, la defiende, le da el coraje que necesita. Si conseguimos que se aleje, si sembramos la duda en su corazón, Adriana quedará sola. Y una loba solitaria, por muy feroz que sea, es fácil de cazar. La estrategia era cruel, precisa, brillante. Un plan que devolvía al duque a su terreno favorito, la manipulación. Poco a poco, la idea fue arraigando en su mente, sustituyendo la niebla del dolor con el hielo de la intriga. ¿Cómo?, preguntó, ya transformado de nuevo en conspirador. Victoria se inclinó hacia él, sus ojos brillando como cuchillas. Debes hablar con Rafael. No como el duque, sino como un mentor preocupado. Háblale de su madre, de Pilara. Recuérdale las viejas rencillas, las disputas que siempre hubo entre su familia y los Salcedo de la Cruz. Pinta a Evaristo no como un mártir, sino como un resentido, un hombre problemático que llenó la cabeza de su hija de odios y fantasías. Hazle creer que el amor de Adriana no es puro, sino un arma para continuar la guerra de su padre. Envenena el pozo, José Luis, y observa cómo ella muere de sed. El plan era perfecto. Oscuro, retorcido, pero perfecto. De pronto, José Luis sintió que la energía regresaba a su cuerpo. Ya no era un viudo vencido por el dolor, sino un estratega renacido en la sombra.
Miró a Victoria con una mezcla de admiración y temor. En momentos de crisis, ella siempre era su brújula hacia la maldad más eficaz. Mientras tanto, en otra parte de la vasta propiedad, la tensión adoptaba otra forma. Más silenciosa, pero igual de mortal. En las cocinas y los pasillos de servicio, flotaban susurros, miradas furtivas. La muerte de Julio no solo había dejado un vacío en la familia, también había desatado una caza de brujas. La lideraba alguien inesperada, Isabel, la gobernanta. Mujer de pocas palabras, pero de mirada aguda. Nada escapaba a su escrutinio. El día de la muerte de Julio, mientras el caos devoraba la casa, ella había permanecido fría, grabando en su memoria cada detalle, cada gesto, cada sombra. Y ahora, como una detective incansable, estaba reconstruyendo las últimas horas del joven. Su investigación la había conducido a un punto crucial. La merienda. El té, los pasteles. Eso fue lo último que Julio probó antes de desplomarse. Alguien preparó esa bandeja. Alguien la sirvió. Las pesquisas de Isabel, frías y meticulosas, fueron cerrando el cerco. Y todas las pistas, todos los testimonios de los sirvientes, apuntaban a una sola persona. Ana. La joven doncella. Ana ya no era la misma. Se había convertido en una sombra. Sus manos temblaban sin descanso, sus ojos, grandes y asustados, se movían como los de un animal acorralado. Comía poco, dormía menos. Y cada vez que oía pasos a sus espaldas, un estremecimiento de puro terror la recorría entera. Vivía atrapada entre la culpa que la devoraba por dentro, y una amenaza real que se cernía sobre ella desde fuera. Esa amenaza tenía nombre. Úrsula. La sobrina de Victoria. Una cara angelical, pero con un alma torcida por la ambición. Había encontrado en Ana el chivo expiatorio perfecto. Porque sí, fue Úrsula quien manipuló la merienda. Pero fue Ana quien la llevó. Y en la mente retorcida de Úrsula, eso bastaba para hacerla cómplice. Y, sobre todo, alguien a quien podía controlar. Aquella misma mañana, en el cuarto de la plancha, la acorraló. Un lugar sofocante, cargado de vapor y miedo. «Te veo nerviosa, Ana», susurró Úrsula, tan cerca que la doncella pudo sentir su aliento en la nuca. La gente empieza a notarlo. La gobernanta no deja de hacer preguntas. Ana negó con la cabeza, los ojos inundados de lágrimas. «Yo no hice nada, señorita Úrsula, se lo juro. Yo solo llevé la bandeja». «Exacto», la voz de Úrsula sonó como un látigo. «Tú llevaste la bandeja. Y si alguien pregunta, eso es lo que recordarán. ¿A quién crees que van a creer? ¿A la sobrina del duque o a una doncella temblorosa que apenas puede hablar sin llorar? Pero, ¿qué quiere que haga?», sollocó Ana. Úrsula la agarró con fuerza del brazo, sus dedos clavándose como garras en la carne. «Quiero que cierres la boca. Que olvides lo que viste, lo que oíste y lo que llevaste. Si Isabel te pregunta, no sabes nada. Ese día serviste muchas meriendas. No recuerdas cuál era para el señorito Julio. ¿Entendido?». Su rostro quedó a centímetros del de Ana. Sus ojos brillaban con una ferocidad enferma. «Porque si hablas, si se te ocurre delatarme, tu vida no valdrá nada. Haré que te echen de aquí. Que nadie te dé trabajo, ni a ti, ni a tu familia. Te hundiré en la miseria más absoluta. Y si eso no es suficiente, bueno, en el campo la gente sufre accidentes todos los días. Sería una lástima que a tu padre o a tus hermanos les pasara algo, ¿no?». La amenaza, brutal y explícita, quebró lo poco que quedaba del espíritu de Ana. Asintió frenéticamente, con lágrimas corriendo por su rostro. «No diré nada, señorita, se lo juro. No diré nada». «Eso espero», respondió Úrsula, soltándola con un desprecio helado. «Por tu bien». Esas fueron las últimas palabras que Úrsula le había susurrado. Y desde entonces, Ana quedó atrapada, prisionera en una red de silencio y de terror. Cada mirada de Isabel era un suplicio. Cada pregunta casual de sus compañeras sonaba como un interrogatorio. Ana sentía que las paredes de la casa se cerraban a su alrededor, que la estaban asfixiando poco a poco. ¿Cuánto tiempo podría resistir? ¿Confesar y enfrentar la furia de Úrsula? ¿O callar y arriesgarse a ser acusada de un crimen que no había cometido? Pero lo que Ana no sabía es que Úrsula también estaba al límite. Su nerviosismo era real. Lo disimulaba mejor, sí, pero no lo suficiente. Porque había unos ojos, fríos, atentos,
que no se le escapaba nada. Los ojos de su tía Victoria. Victoria conocía a Úrsula mejor que nadie. Su ambición desmedida. Su crueldad sin límites. Su falta absoluta de escrúpulos. Había visto la forma en que miraba a Julio, no con amor, sino con cálculo. Como quien ve en un hombre un trampolín para ascender. Y ahora, tras su muerte, algo no encajaba. En público, Úrsula mostraba un dolor desbordado, casi teatral. Pero en privado, Victoria la había sorprendido mordiendo sus uñas hasta sangrar. Saltando con cada ruido. Con la mirada perdida, como un animal que teme ser descubierto. Ese no era el comportamiento de una joven en duelo. Era el comportamiento de alguien que esconde un secreto mortal. Entonces, una sospecha oscura, helada, empezó a germinar en la mente de Victoria. ¿Era posible? ¿Podría su propia sobrina, su propia sangre, haber tenido algo que ver con la muerte de Julio? La idea era repulsiva, pero no imposible. Úrsula era impulsiva, temeraria. Bastaba un rechazo de Julio, una amenaza, un gesto de desprecio. Y el frágil control de su sobrina podía haberse hecho añicos. Victoria tomó una decisión: observar. No la enfrentaría aún. Esperaría, como una araña paciente en su tela, a que Úrsula cometiera un error. Y si sus peores temores se confirmaban, entonces tendría que elegir. Porque a veces, para salvar el cuerpo, hay que amputar el miembro gangrenado. Lejos de las intrigas oscuras de la mansión. En la parte más tranquila y bucólica de Valle Salvaje. Otras tensiones, más sutiles pero igualmente venenosas, iban enredando corazones. Leonardo, el capataz, se sentía atrapado en un fuego cruzado. Entre las dos mujeres que más le importaban, Bárbara e Irene. La amistad entre ellas, antes sólida y luminosa, se había agriado. Una distancia fría, incomprensible, había nacido entre las dos. Y fue Bárbara quien rompió el silencio. Una tarde, mientras arreglaban una cerca en los límites de la propiedad, le confesó. «Es Irene», dijo con la voz cargada de incomodidad. «No deja de mirarte, Leonardo». «Y cuando yo estoy cerca», susurró Bárbara, con la voz quebrada, «aparta la vista. O habla de cualquier tontería, solo para no tener que mirarnos juntos». Leonardo frunció el ceño, confundido. Irene siempre ha sido reservada, ya la conoces. Es su forma de ser. Bárbara dejó el martillo en el suelo y lo miró de frente. En sus ojos había dolor. «No, Leonardo, esto es distinto. Creo que está enamorada de ti. Por eso no soporta vernos juntos. Se siente traicionada, y a mí me parte el alma, porque es mi mejor amiga. Y no sé cómo arreglarlo». Las palabras lo dejaron helado. Irene, ¿enamorada de él? No tenía sentido. Siempre la había visto como una hermana pequeña, una amiga leal y silenciosa. Nunca había sentido en ella el más mínimo interés romántico. «Eso no puede ser, Bárbara», dijo al fin, aunque sin convicción. «Te lo estás imaginando. Somos amigos, los tres». «Ah, ¿sí?», lo retó ella, con una mueca amarga. «Pues habla con ella. Pregúntale qué le pasa. Y verás cómo te evita, cómo levanta un muro entre nosotros. Un muro que lleva tu nombre». Preocupado, Leonardo fue a buscarla. La encontró junto al arroyo, sentada en una roca, arrojando piedras al agua. Su rostro estaba marcado por una tristeza insondable. Irene la llamó suavemente. Ella se sobresaltó, como si la hubieran arrancado de una pesadilla. «Leonardo, no te había oído llegar. Estás muy callada últimamente», dijo él, sentándose a su lado. «Bárbara y yo estamos preocupados. ¿Ocurre algo? ¿Hemos hecho algo que te haya molestado?» Irene no lo miró. Tenía los ojos fijos en la corriente del arroyo. «No. No es nada, solo estoy cansada. Puedes confiar en nosotros», insistió él. «Bárbara cree que estás molesta por nuestra relación». Por un instante, algo cruzó el rostro de Irene. Un destello indescifrable, mezcla de dolor, rabia y miedo. Apretó los labios con fuerza, hasta que se tornaron blancos. «Bárbara se preocupa demasiado», murmuró apenas. «Entonces, ¿qué es?», presionó él, con ternura. «Háblame, Irene. No me gusta verte así». De repente, ella se levantó bruscamente. «Tengo que irme», exclamó, con la voz temblorosa. «Tengo cosas que hacer».
Y salió corriendo, dejándolo solo, con el murmullo del arroyo como única respuesta. Leonardo se quedó inmóvil, con el corazón encogido. Bárbara estaba equivocada. No era amor lo que brillaba en los ojos de Irene. Era miedo. Un miedo atroz, paralizante. Irene no estaba enamorada de él. Irene ocultaba algo. Algo tan grande, tan terrible, que la consumía por dentro y la obligaba a alejarse incluso de sus mejores amigos. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué secreto podía ser tan oscuro como para destrozar a la dulce y silenciosa Irene? Mientras tanto, en otra parte de Valle Salvaje, Adriana, tras su explosiva confrontación con el duque, buscaba refugio y consejo en la única persona en la que confiaba plenamente. Mercedes estaba en el pequeño jardín trasero, cuidando con paciencia sus rosales. El aroma de las flores contrastaba con la dureza de aquellos tiempos. Adriana llegó agitada, con la rabia aún palpitando en sus venas. Le contó todo, palabra por palabra, la amenaza, el desafío lanzado al duque. Mercedes escuchó en silencio. Su rostro se volvió más sombrío a medida que la historia avanzaba. Cuando Adriana terminó, dejó las tijeras de podar a un lado, y la miró fijamente. «Hija mía», su voz era grave, cargada de advertencia. «Has jugado con fuego. Has provocado a un animal herido, y eso es lo más peligroso que existe. José Luis es cruel cuando se siente fuerte. Pero es un monstruo, cuando se siente acorralado. Alguien tiene que enfrentarlo, Mercedes», replicó Adriana, todavía temblando de adrenalina. «Alguien tiene que decirle en la cara que sus días de tiranía se acabaron». Mercedes tomó sus manos entre las suyas. Eran manos callosas, de trabajadora. Pero el tacto era cálido, reconfortante. «Admiro tu valentía más de lo que puedo expresar», susurró. «Pero la valentía sin estrategia es un suicidio. No puedes luchar contra él sola. Te aplastará, Adriana. Te silenciará, como hizo con otros antes que tú». Adriana la miró a los ojos. En ellos vio miedo, un miedo real por su vida. Y, sin embargo, supo que ya no podía dar marcha atrás. Respiró hondo. Era el momento de revelar su carta más peligrosa. «No estoy sola», dijo, en voz baja. «Te tengo a ti. Y tengo algo más. Algo que podría cambiarlo todo». Mercedes la observó, expectante, con un presentimiento oscuro. «Mercedes», continuó Adriana, apenas un susurro. «La deuda es solo la punta del iceberg. La verdadera guerra no es por unas monedas. Es por la propiedad de Valle Salvaje, toda la propiedad». El aire pareció congelarse. «Estuve investigando», siguió ella, con un brillo de determinación en los ojos. «Mi padre dejó pistas, documentos guardados durante años. Y la verdad salió a la luz. Esas tierras nunca pertenecieron a los Salceda. Fueron robadas, falsificadas, hace generaciones». Hizo una pausa, y entonces soltó la bomba. «Los verdaderos dueños, los únicos legítimos, son los Salcedo de la Cruz. Son mi familia. Son mías». El silencio fue absoluto. Mercedes la miraba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de asimilar la magnitud de aquella revelación. No era un simple reclamo. No era un alquiler atrasado. Era un desafío directo al poder del duque. Era reclamar un reino. «Tengo los documentos que lo prueban», añadió Adriana, su voz ahora firme, encendida. «Tengo la verdad. Y por eso, me odian». Mercedes sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las palabras de Adriana eran dinamita pura. Un secreto tan grande que podía derribar siglos de poder usurpado. El miedo era inmenso, casi paralizante. Pero la posibilidad de victoria, la imagen de José Luis y Victoria cayendo de su trono de mentiras, esa idea la embriagaba. Miró a Adriana. Aquella joven llevaba en los ojos el fuego de Evaristo. El fuego de toda una familia humillada. Y supo, en lo más profundo de su alma, que no podía dejarla sola. «Dios mío, Adriana», susurró, con una mezcla de terror y esperanza. «Si lo que dices es cierto, lo cambia todo. Cuenta conmigo. Hasta el final». En ese instante, bajo el sol que se filtraba entre los rosales, nació una alianza. Dos mujeres dispuestas a enfrentar a un imperio corrupto. La verdad y la determinación serían sus armas. Y Valle Salvaje jamás volvería a ser el mismo. Mientras tanto, en los establos, el eco de cascos y el olor a heno envolvían el aire. Allí, Rafael acariciaba a su yegua, distraído,
con el ceño fruncido. La tormenta entre Adriana y el duque lo inquietaba más de lo que quería admitir. Fue entonces cuando apareció José Luis. Sus pasos eran pesados, su rostro, el de un hombre roto. Pero aquella fachada de dolor no era más que otra máscara. «Rafael, muchacho», dijo con voz grave, casi paternal. «Necesito hablar contigo un momento». El joven levantó la cabeza, sorprendido. «Duque», murmuró, con respeto contenido. «No me llames duque», interrumpió José Luis, suspirando con estudiada melancolía. «Hoy no soy más que un hombre viejo, un hombre que ha perdido a su sobrino, y que ve cómo el odio amenaza con devorar la poca paz que queda en este valle». Rafael lo miró con cautela. Desconfiaba, sí, pero la mención de Julio, la palabra odio, le tocó algo en el corazón. «No sé de qué me habla», respondió, con un gesto de incomodidad. José Luis bajó la vista, fingiendo dolor. «Me refiero a Adriana», dijo, con un hilo de voz envenenado de falsa tristeza. «Hoy estuvo en mi estudio. Y las cosas que me dijo, Rafael, fueron terribles». Las acusaciones de José Luis eran como puñales envenenados. «Llenas de veneno, y de un rencor que me recuerda demasiado a tu padre», susurró, mirando a Rafael con falsa preocupación. Rafael tensó la mandíbula. «Adriana solo busca justicia para su familia. Lo que ustedes le deben, es suyo por derecho». «¿Justicia?», soltó el duque con una risita amarga. «Lo que ella busca es venganza. Una obsesión que la consume. Una herencia de Evaristo. Su madre, Pilara, que en paz descanse, lo sabía bien. Ella y Evaristo nunca se llevaron. Tu madre era sensata, trabajadora, y solo quería paz. Pero Evaristo, siempre agitando las aguas, contando agravios y rencores imaginarios. Llenó su vida de amargura, y temo que hizo lo mismo con su hija». José Luis dio un paso más, poniendo una mano en el hombro de Rafael. Un gesto de camaradería, falso, venenoso. «Tú eres un buen chico, Rafael. Noble, trabajador, como tu madre. ¿De verdad crees que la felicidad está al lado de una mujer anclada en el odio? Ella te arrastra a su guerra, una guerra que no es tuya y que solo os traerá desgracias a los dos». Cada palabra era ácido lento, corrosivo. La mención de su madre, la imagen de Evaristo resentido. Todo sembraba una semilla diminuta pero potente, la duda. Amaba a Adriana con todo su ser, creía en su causa. Pero, ¿y si el duque tenía razón? ¿Y si la justicia de Adriana se había transformado en obsesión, arrastrándolos al peligro? «Adriana no es así», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Ella solo quiere lo que es justo». «Yo también quiero lo justo, hijo», respondió José Luis, dándole una palmada en el hombro antes de retirarse. «Y lo justo es que un joven como tú tenga un futuro de paz y felicidad, no una vida de luchas y odios heredados. Piénsalo». Y se fue, dejando a Rafael en un mar de confusión. El veneno había sido inoculado. No necesitaba que rompiera con Adriana de inmediato, bastaba con abrir una grieta, una fisura por donde la duda se filtrara. La tarde moría en Valle Salvaje, y las sombras comenzaban a arrastrarse por los pasillos de la mansión. Fue entonces cuando Isabel, la gobernanta, decidió que ya no podía esperar más. Encontró a Ana en la cocina, fregando una olla con desesperación, como si intentara limpiar no solo la suciedad, sino también sus propios pecados. Los demás sirvientes ya se habían retirado. Estaban solas. Isabel se acercó sin hacer ruido. Ana se quedó paralizada, la olla y el estropajo temblando en sus manos. No se atrevió a girarse. «Ana», dijo Isabel, con voz firme, sin dejar espacio a la evasión. «He hablado con todo el personal. He reconstruido el día en que murió el señorito Julio, minuto a minuto». Cada palabra era un martillazo en el pecho de Ana. Sentía que el aire le faltaba. «Sé que se sirvieron varias meriendas esa tarde», continuó Isabel. «Una para la duquesa, otra para Leonardo, y otra para Julio». Hizo una pausa, y dejó que el peso de sus palabras golpeara el silencio. «He preguntado quién preparó cada bandeja, quién la sirvió. Todos los caminos, todas las respuestas, me llevan a ti, Ana». Ana seguía de espaldas, temblando violentamente. «Fuiste tú, Ana», sentenció Isabel. «Fuiste la última persona que le sirvió algo de comer o beber antes de que muriera». El estropajo y la olla cayeron al suelo con un estrépito metálico, como un disparo. Ana se giró lentamente, su rostro un mapa de terror y desesperación, bañado en lágrimas silenciosas. No dijo nada,
Su silencio era la confesión más elocuente. Y desde el umbral del pasillo, oculta en las sombras, otra figura observaba: Úrsula. Había vuelto a la cocina por un vaso de agua, y se encontró con el principio del fin. Su corazón latía desbocado, un pájaro atrapado en el pecho. Veía a Ana derrumbarse, a Isabel acercarse al núcleo de la verdad. El mundo de Úrsula se tambaleaba. El fin de la doncella sería, sin duda, el comienzo de su propia caída. Y en sus ojos, dilatados por el pánico, brillaba la certeza aterradora: el cerco, por fin se había cerrado sobre ella. La noche en Valle Salvaje apenas comenzaba.